¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y que la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, hoy toca lo que es el análisis del nuevo mutante mensual que acaba de llegar el mismo día de hoy, chicos, el Emperador Helado, este nuevo mutante legendario, como he dicho, mensual, que bueno, ayer apenas salieron sus estadísticas y ese tipo de cosas, y hoy directamente ha llegado a la tienda, y como lo están viendo, su versión tanto en oro, pues por 3000 de oro, como todo mutante mensual, y su versión básica por casi $10 o $10, depende de la moneda de tu país. Así que hoy vamos a analizar este mutante, chicos, vamos a darle su recomendación de si vale o no vale la pena, porque la verdad tiene un par de estadísticas que la verdad lo hacen un poquito estar decente en ciertas situaciones, pero vamos a ver si la verdad vale totalmente la pena, porque claro, estamos a la vuelta de la esquina del evento de aniversario y ahorrar el máximo oro posible pues sería una prioridad. Así que, chicos, análisis completo del Emperador Helado, si vale la pena, si está bien estadísticamente, para qué va a servir y obviamente para aquellos que lo van a comprar, su mejor recomendación de orbes. Pero antes de empezar, chicos, los invito a suscribirse y activar la campanita, porque mañana mismo tendrán video tanto comprando a este mutante y haciéndolo en platino, porque la verdad las animaciones están brutales, que igualmente lo verán en este video. Y claro que sí, primero que todo los invito a activar la campanita, porque tendrán video jugando con él al máximo en el PvP. Así que, chicos, gracias por el apoyo principalmente. Así que vamos a la mutopedia, chicos, directamente a analizarlo por acá, porque el mutante es zoomorfo con mítico, chicos. Igualmente, si entran en la mutopedia pueden ver la fecha y el tiempo que le queda. 27 días para mí, pues suficiente tiempo para que puedan tener video de PvP de él. Y bueno, chicos, coloquémoslo en la versión de platino. Igualmente ahí les estaré mostrando la versión en platino del mutante, que la verdad la skin no está mal, tiene ciertos bonitos detalles. Lo único que no me gusta de la skin es que cada versión no cambia casi nada, no cambia nada, y bueno, en platino la verdad no se diferencia mucho de otras. Pero bueno, chicos, Emperador Helado, mutante legendario zoomorfo con mítico, que tiene la habilidad de escudo, y su ataque mítico al alcanzar el nivel 15 se convierte en un ataque múltiple, así que ya veremos. Primero que todo, estadísticas, ¿no? 4.55 de velocidad, una velocidad que para el meta actual es baja, pero es una velocidad, se podría decir, normal, ¿no? Algo no intermediario, pero tampoco lento. Algo como que regular. No muy bueno para el meta actual. Tiene una vida total de apenas 3688 puntos, que la verdad es muy poca vida para la velocidad que posee. Así que la verdad ya tiene un punto negativo bastante grande. Ya saben que la velocidad y la vida, si ambas son malas, ya te hace pues un pésimo mutante, y pues este papu para su velocidad tiene poca vida. Ok, chicos, el daño de su ataque individual, el ataque zoomorfo pingüinos congeladores, es de 1540 puntos. Pero ojito, este tiene un aumento sorprendente del daño, chicos, porque significa que cuando alcanza el nivel 10 tiene más aumento del daño que un mutante común. Manu, ¿cuál es el daño real de ese ataque zoomorfo? Pues, chicos, de tener 1540 puntos, que es lo que creemos, el daño real de este mutante, de ese ataque individual, es de 1995 puntos, lo cual es una locura total. Para darles un ejemplo, pegaría lo mismo que un heredero de los 5 anillos o un Leviatán. Para darles ese ejemplo, pegaría, creo que incluso lo mismo que Leviatán. Leviatán creo que es 1997 o 1987. Pues este mutante tiene 1995 puntos de daño individual. O sea, ese ataque zoomorfo pega demasiado. Y bueno, chicos, el ataque múltiple, que es de 1540 puntos, dirán, Manu, claro, pero 1540 sin convertirse en múltiple. Pues debido a que este ataque cuando llega al 15 tiene un buen aumento del daño, pues el ataque múltiple de este mutante es de eso mismo, 1540 puntos, chicos, que esto, madre mía, si no me equivoco, lo posiciona en
creo que en el segundo mutante con mayor múltiple del videojuego. Ya mismo tengo que verlo. Sí, chicos, definitivamente esto lo convierte en el segundo mutante con mayor múltiple del juego, superando al anterior segundo, que era Sakurabochi, simplemente por 4 puntitos, pero ojito, solo estando por debajo del Capitán Barba Negra por 6 puntitos, si no me equivoco, 6 o 5 puntitos. O sea que de múltiple este mutante también pega una barbaridad. Así que tenemos la sorpresa de que este mutante pega una locura de daño. O sea, coloquen el ejemplo que técnicamente pega lo mismo que un Capitán Barba Negra de múltiple. Así que estamos ante un mutante que la verdad pega bastante fuerte. Y claro, ahí tú miras el motivo por el cual el Papu tiene tan poca vida, ¿no? Porque lo que pega es una locura total. O sea, déjenme en los comentarios qué opinan de ese daño. O sea, daño individual demasiado fuerte y ahora mismo el segundo mayor múltiple del videojuego. Vaya locura total que tiene Celsius últimamente con los ataques múltiples. Bueno, chicos, habilidad de escudo, pues desde un inicio tiene un 17% y el mutante cuando alcanza el nivel 25 llega a un 35% de escudo. Así que bueno, chicos, opinión final o bueno, análisis final del Emperador Helado. Como lo he dicho, poca vida, poca velocidad en el meta actual, la verdad no te va a servir para nada, pero lo que más me sorprende es el tema del daño. Obviamente va a ser un muy buen anti-sable, principalmente herederos y Urgans y todo lo que esté por debajo de ti, pero claro, tú no buscas enfrentar en el meta actual herederos y Urgans, tú buscas enfrentar pues obviamente Scaramouche, Asimov, el Capitán Barba Negra, que ahí obviamente el Emperador también sirve porque tiene un buen porcentaje de escudo, 35%, no está mal, sumado a ese daño. Pero como lo he dicho, la verdad no me gusta mucho el mutante por el tema de su vida y su daño, Papu. La verdad no va a ser muy bueno que digamos. Y claro, el ataque múltiple es un poco inútil, ¿no? Porque claro, ese ataque mítico pues va a enfrentar mutantes necros, pero claro, no vas a llevar a este Papu para enfrentar necros. Para eso te llevas un archivista o otra cosita. Si quieres enfrentar galácticos, pues la vas a pasar mal porque los galácticos metas son mucho más rápido que él. O sea, un Zeus sin lugar a dudas te doblega, hasta te triplica, ¿no? Si no tienes velocidad, igual te va a doblegar y por tu poca vida, pues de 2 ataques te va a tomar. Un asteroide te baja de ataque individual. La verdad, obviamente, no me gusta este tipo de mutantes cuando tienen un múltiple totalmente inútil a su gem. O sea, me refiero, el esomorfo, un mítico no te va a servir porque vas a querer enfrentar sables o específicamente míticos. Otro ataque múltiple no te va a servir tanto así. Pero bueno, chicos, como lo acabo de decir, tiene un múltiple totalmente increíble. O sea, el segundo mayor múltiple del videojuego ahora mismo. Y el daño individual, como lo he dicho, pega como un Leviatán, pega como un heredero. O sea, sumado a eso, a que tiene un 35% de escudo, la verdad sí va a ser un muy buen anti-sable. Pero claro, mientras sean más lentos que él. Así que la verdad, desde un principio pensé que el mutante era muy malo, pero luego de sacar estos daños reales, ahora como lo han visto, ahora es un mutante diferente, ¿no? Ahora es un mutante diferente, pero no suficiente para el meta actual. Igualmente, chicos, déjenme en los comentarios qué opinan del amigo. Igual lo sigo sin recomendar. Obviamente para colección va a estar bien. Igualmente les recuerdo que van a tener un video jugando con él al máximo en el PvP. El mutante todavía le quedan 27 días disponibles en la tienda, por lo cual les recomendaría esperar a ver el video. Pero obviamente para el meta actual no va a servir ni de broma. O sea, son 2 ataques de cualquier veloz que, te digo yo, que con facilidad le doblegan aunque le coloques velocidad y ya valió coche. Pero bueno, ¿quién sabe si para enfrentar herederos con diferencia de Evo, Urgans con diferencia de Evo, Barba Negras, eso sí, va a estar muy bien el mutante. Pero bueno, ya ustedes me dirán en los comentarios. Ahora, vamos con la recomendación de orbes. Ya que hemos visto que el mutante va a ser totalmente agresivo, con buen daño, buen escudo y sin vida, pues yo creo que la primera recomendación de orbes sería la de velocidad, ataque y escudo. Velocidad para 100% garantizar ese turnos contra Barba Negras, contra herederos, contra Urgans. Aunque igual Barba Negra con velocidad, igual el Papu ya de por sí gana solito. Pero obviamente contra herederos y Urgans vas a querer velocidad sí o sí. ¿Para qué?
no te ganen y tú puedes hacer ese primer turno, que la verdad es bastante importante. Ataque, pues ¿para qué? Intente one-shotear y aumente su escudo y escudo para que de ese 35%, bueno, de repente con un buen orbe de escudo supere ese 50%. Entonces imagínense lo que pega este mutante y se eche 50% de escudo por lo menos. Eso sería una locura total. Va a ser una locura si es que sobrevive. Ojo, si es que sobrevive para poder atacar debido a su poca vida. Es una combinación, la verdad, muy agresiva. Segunda combinación de orbes, pues ya es casi idéntica, pero aquí para que intente aguantar lo máximo posible, y sería velocidad, escudo y vida, para que pues intente hacer 2 turnos en partida, la verdad, y puede llegar a hacer muchas cosas. Obviamente, si lo quieren hacer full agresivo y que su escudo sea pasivo, pues la de velocidad full daño, o sea, ponerle 2 de ataque a este mutante sería una locura total y ya tendría tanto ataque que su porcentaje de escudo sería, obviamente es el mismo, pero obviamente eso se basa en el daño y mientras más daño, pues más escudo, lo cual puede ser una locura. Y obviamente si, bueno, quieres inventar otras cositas, puedes tener la de Forta, vida y escudo. Ya, no sé, un daño aparte para liquidar sí o sí barbas negras o otros mutantes más lentos que sabes que les va a ganar en velocidad. Pues Forta, escudo y vida para aguantar todo lo posible. Igualmente, chicos, también déjenme en los comentarios cuál sería la mejor combinación de orbes para el emperador helado. Así que, bueno, chicos, dejaré el video hasta aquí, aunque todavía falta dar una opinión más, pero igualmente les recuerdo que mañana tendrán video comprándolo y haciéndolo en platino, y claro que también tendrán su video platina, perdón, ya eso lo acabo de decir, su video jugando con él al máximo en el PvP. La verdad, lo que más me sorprendió fue el tema del daño, porque yo en mi video de ayer de ofertas les dije que el mutante era malísimo. Ojo, sigo manteniendo lo mismo, o sea, pero a lo mejor va a tener un rol específico, o sea, ¿me entienden? Porque la verdad, tanto daño con ese porcentaje de escudo que no está mal, a lo mejor pues sirva en un futuro contra diferencia de Evo para eso, para enfrentar barbas negras, Urgans o herederos. Pero si buscas algo para el meta actual, pues obviamente Delidron, Asimov, Scaramouche, Archivista, Aratomis, Asteroide, ¿me entienden? Los mejores mutantes del juego, pues el mutante totalmente al hielo, como dice su nombre, emperador helado. Manu, entonces, decisión final, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? No, papu, no lo recomiendo, la verdad, guárdense su oro, sus 3000 de oro, porque estamos a nada del evento de aniversario. Ya saben que las ofertas, entre otras cositas, son muy importantes y este mutante no va a revolucionar el meta. Obviamente, por su daño y por su escudo, como he dicho, va a servir para ciertas situaciones con diferencia de Evo, como con lo que te acabo de mencionar, herederos, barbas negras. Para el barba negra no va a estar decente para enfrentar, pero bueno, ya si tienes una llama sensei, ya si tienes un tecno caracol, hasta el Sierra Metrodrome, pues ya con eso sales bien. Pero el mutante está, o sea, buen antisable va a ser. Antisable de los que sean más lentos que él. No un Scaramouche, porque el Scaramouche le doblega y ya entre 2 turnos el Scaramouche, pues es que ya perdiste. Ya perderías con tan poca vida que tiene ese mutante. Así que decisión final, no lo recomiendo, pero igualmente estén atentos en el canal para que sepan si por lo menos tiene una función o no. Pero para pagar esos 3000 de oro ya con el aniversario a la vuelta de la esquina, disculpen que sea repetitivo, la verdad no lo recomiendo mucho. Así que, chicos, like, porque mientras más like, más rápido van a tener esos videos jugando con él en el PvP. Y por supuesto, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de esos videos. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Tono for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the king, the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me.